Imaginémonos ahora una reacción en términos de una colina y de una esfera. A fin de que la esfera pueda rodar colina abajo, debe aportarse inicialmente una cierta cantidad de energía. Se trata de la energía de activación de la reacción. Si las partículas en colisión tienen energía suficiente, la activación energética se realiza y tiene lugar una reacción. Para cada reacción existe una energía de activación mínima y particular, necesaria antes de que una colisión pueda tener éxito. Si las partículas colisionan demasiado suavemente o con una orientación que requiere más que el mínimo de energía para que se efectúe la reacción, puede ser que no exista la energía de activación suficiente y no ocurra ninguna reacción. Un aumento en la temperatura aumenta la energía de las colisiones. Un gran porcentaje de las colisiones pueden ser efectivas. Además de la naturaleza de los reactivos, de la superficie de contacto, de la concentración y de la temperatura, hay otro factor importante que puede influir en la velocidad de reacción. Una solución de peróxido de hidrógeno se descompone lentamente en agua y oxígeno. Algunas veces se forma una diminuta burbuja de oxígeno. Ahora calentamos la solución. Tal como esperábamos, aumenta la velocidad de la reacción. Observemos lo que ocurre cuando añadimos una solución que contiene iones yoduro. La velocidad de la reacción cambia significativamente. Los iones yoduro actúan como catalizadores. Los catalizadores son sustancias que ejercen profundos efectos sobre la velocidad de reacción. Trabajan para proporcionar lo que se llama una vía de reacción alternativa. Por ejemplo, los iones yoduro cambian la vía de reacción por medio de la que el peróxido de hidrógeno se transforma en agua y oxígeno. En vez de los lentos pasos por medio de los que el peróxido de hidrógeno, H2O2, normalmente se descompone en agua y oxígeno gaseoso, los catalizadores desencadenan una nueva serie de pasos que se suceden muy rápidamente uno tras otro. Los productos de estas reacciones son agua, oxígeno y exactamente la misma cantidad de catalizador que hemos añadido al principio. Los catalizadores aparecen inalterados, pero han hecho que el producto de la reacción se forme a mayor velocidad. Para comprender cómo actúan, imaginémonos una vía de reacción como una ruta en un paso de una montaña. Se necesita una cierta cantidad de tiempo y de energía de activación para alcanzar la cúspide del paso. Un catalizador proporciona una vía de reacción alternativa. Una serie diferente de pasos está implicada. Una especie de túnel a través de la montaña que no es tan alta para escalar, sino más fácil de recorrer y que requiere menos energía de activación. Los diferentes catalizadores afectan a las reacciones de diferentes formas. Por ejemplo, es muy difícil hacer que el azúcar se queme. Si le aplicamos calor, se volverá de color pardo y finalmente se carbonizará, pero la oxidación no continuará sin un aporte de calor externo. Pero con el catalizador adecuado, el azúcar combinará con el oxígeno tan rápidamente que mantendrá una llama visible. En el interior de nuestros cuerpos también oxidamos los azúcares para alimentarnos y disponer de energía, pero necesitamos quemarlo más lentamente. En nuestros cuerpos, unos catalizadores llamados enzimas están trabajando. Estas sustancias también permiten al azúcar quemarse, pero por medio de unas vías de reacción lentas y complicadas que liberan energía lenta y constantemente. En los organismos vivos, esta lenta oxidación tiene lugar en la mitocondria de sus células durante el proceso de la respiración celular. Los impulsos nerviosos estimulan la producción de sustancias químicas en los extremos de una célula nerviosa. Estas sustancias, las neurohormonas, transfieren el impulso a la célula nerviosa más próxima. Entonces, las enzimas son liberadas para destruir la hormona en una reacción extremadamente rápida, haciendo que la célula nerviosa esté preparada para aceptar otro mensaje en una fracción de segundo. Hasta aquí hemos considerado las reacciones como si solo actuaran en una dirección, reactivos convirtiéndose en productos. Pero toda reacción es en realidad un proceso de doble vía. Por ejemplo, cuando reaccionan el bromuro de potasio y el gas cloro, algunas de sus partículas colisionan y algunas de estas colisiones tienen la suficiente energía para dar por resultado una reacción. En este caso, el resultado es la formación de cloruro de potasio y gas bromo de color parduzco. Pero al mismo tiempo que el bromuro de potasio y el cloro están reaccionando, crecientes cantidades de moléculas de gas de bromo e iones de cloro reaccionan en dirección opuesta. Finalmente, las velocidades de reacción en un sentido y el otro llegan a equilibrarse.
Esta es la condición que los químicos llaman equilibrio. Cuando una reacción ha alcanzado el equilibrio, podría parecer que la reacción se ha parado, pero no lo ha hecho. Ambas reacciones están teniendo lugar todavía, pero equilibrándose una a la otra. Podemos alterar este equilibrio de muchas maneras. Una de ellas es aumentando la cantidad de las sustancias reactivas originales. El equilibrio también puede ser alterado por medio de cambios de temperatura. Estas son moléculas de tetraóxido de dinitrógeno incoloro, N2O4, que se está descomponiendo en dióxido de nitrógeno de color oscuro, NO2, mientras algunas moléculas de NO2 están transformándose en N2O4. Uno de los productos químicos utilizados en la reacción que propulsó el módulo de excursión lunar fuera de la superficie de la Luna y lo colocó en órbita. El dióxido de nitrógeno, como ya sabemos, es un constituyente del smog. Ahora estos gases están en equilibrio. Lo que ocurrirá en un instante al calentarlos está relacionado con una especial característica del equilibrio químico. En cada par de reacciones, una reacción es siempre exotérmica. Esto significa que despide energía, normalmente en forma de calor, pero algunas veces en forma de calor y luz. La otra reacción es siempre endotérmica. Para que tenga lugar se le ha de proporcionar energía. En el equilibrio que estamos observando, la formación de N2O4, partiendo de NO2, es exotérmica, liberadora de energía. Y la reacción opuesta es en la misma proporción endotérmica, absorbente de energía. Cuando se calienta esta mezcla, la elevación de la temperatura proporciona un empuje especial a la reacción endotérmica, la descomposición del N2O4 en el oscuro NO2. Naturalmente, cuando enfriamos la mezcla, ocurre todo lo contrario. Empieza a formarse más N2O4 incoloro y el gas se vuelve de color claro. La adición de calor tiende a cambiar el equilibrio en la dirección de la reacción endotérmica. La naturaleza de los reactivos, la superficie de contacto, la concentración, la temperatura, los catalizadores, todos estos factores afectan a la velocidad de reacción. Podemos ver a la mayor parte de estos factores en acción en un gran proceso industrial. Esta planta fabrica amoníaco por el proceso Haber. El proceso Haber depende de un simple equilibrio químico entre nitrógeno, hidrógeno y amoníaco. Casi el 80% del aire es gas nitrógeno, relativamente inerte a bajas temperaturas. En la naturaleza, los rayos pueden proporcionar la energía que permite al nitrógeno combinarse con el hidrógeno de las moléculas acuosas y formar amoníaco. Esta es una reacción rápida pero no muy controlable. Para ser prácticos, un proceso industrial debe ser proyectado para funcionar lo más rápidamente posible, pero a una velocidad que permita su control. El proceso Haber fue ideado para adecuar las propiedades del hidrógeno, el nitrógeno y el amoníaco. El gas hidrógeno y el gas nitrógeno son conducidos por medio de tuberías dentro del sistema hacia la cámara principal. Aquí el proceso Haber aumenta la concentración comprimiendo fuertemente los gases. A medida que aumenta la concentración de gases, la reacción se hace más productiva. El proceso Haber utiliza también el aumento de temperatura. Esto acelera tanto la reacción en un sentido como en el otro, pero por desgracia la reacción inversa es endotérmica. Un calor excesivo descompondría el amoníaco más rápidamente de lo que es producido. Por consiguiente, los químicos se las arreglaron utilizando una temperatura en torno a 500 grados centígrados, calor suficiente para acelerar la reacción, pero no tanto como para reducir sensiblemente la cantidad de producto formado. En el interior de la cámara de reacción, el proceso Haber utiliza también catalizadores. Hierro en su mayor parte, óxido férrico y aluminato de potasio. Puesto que ellos cambian las vías, pero no los reactivos iniciales ni los productos finales, tampoco cambian el equilibrio de las reacciones. Pero aceleran la velocidad con que la reacción alcanza el equilibrio.